Bueno, pues se llega pues a través de muchos avatares profesionales, ¿no? Pero la razón por la que estoy en la Confederación de la Vizcaya del Ebro es porque pertenezco a un partido, el Partido Aragonés, en el que además pues llevo militando pues ya 10 años y bueno, pues se me ofreció por parte del partido pues la posibilidad de ir a la Confederación, que es un puesto en el que se exige ser funcionario, ¿no? Y bueno, pues acepté el reto, también pues cumplí los requisitos administrativos y bueno, pues me dieron el puesto y bueno, pues ahí también trato de aplicar pues los principios ideológicos del Partido Aragonés, de defensa del agua, de también pues bueno, de la defensa del territorio, de que la riqueza pues también genere en el territorio pues lo que le corresponde, ¿no? Y por naturaleza y bueno, pues la verdad es que en ese sentido estoy en la Confederación pues porque el Partido Aragonés también pues tiene una fuerza política que le ha permitido pues poder demandar el ocupar un puesto de este tipo, que para nosotros es muy importante porque el agua es una fuente de recursos para Aragón importantísimo, de agua y de energía, ¿no? Y bueno, pues esa es la razón. Iba a decir que me decía antes que estará hasta abril más o menos, porque a partir de ahí aparece un nuevo reto, que me decía que para usted es apasionante, que es ser el candidato del PAR a la alcaldía de Zaragoza. Pues sí, efectivamente, dentro también pues de esta carrera política que voy desarrollando del Partido Aragonés, en el cual pues me siento muy cómodo y realmente pues las ideas que defiende el Partido Aragonés, de defender los intereses de Aragón por encima de todo y de ser un partido independiente de los intereses políticos de Madrid, pues bueno, creo que es muy importante el que el Partido Aragonés pues siga ofreciendo a los aragoneses y en particular en mi caso, que me va a presentar el Ayuntamiento de Zaragoza, pues un proyecto serio, innovador para la ciudad de Zaragoza y tratar pues bueno de que Zaragoza tenga un proyecto importante, porque yo creo que ahora estamos en un momento que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? La crisis no se va a ir de un día para otro, no vamos a tener riqueza en abundancia el año que viene. Sí que es verdad que se han marcado unas pautas de recuperación que yo creo que es muy importante, ¿no? El ir ya viendo que la crisis pues puede ir cediendo y por otro lado se vayan creando puestos de trabajo, pero en la ciudad pues bueno, se ha quedado con un modelo de la época bonanza que ahora nos sirve, ¿no? El PAR ahora mismo no tiene representación en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué hizo mal su partido para perder esa representación hace 4 años? Bueno, pues yo creo que como los ciudadanos siempre tienen razón, pues que presentamos un proyecto pues que no convenció a los zaragozanos, ¿no? Pues ahora pretendemos enmendar ese error o ese fracaso electoral que al final viene determinado por los resultados de las urnas, y lo que queremos es presentar pues un proyecto pues renovado en el que vamos a hacer una propuesta urbana muy importante, una propuesta también social y una propuesta económica, porque también el Ayuntamiento de Zaragoza necesita un proyecto económico, ¿no? Una financiación que nos reivindica, una financiación que necesita pues para que haya unos servicios de calidad en la ciudad de Zaragoza, que en estos momentos ahora lo que nos ha ocurrido es que las comarcas tienen muchos mejores servicios sociales o muchos mejores servicios que los que tienen los propios zaragozanos, ¿no? Y en este sentido el PAR va a apostar por Zaragoza. Yo me he comprometido por Zaragoza, he nacido en Zaragoza, llevo toda la vida viviendo en Zaragoza y bueno, pues quiero que mi ciudad pues tenga el proyecto del PAR y un proyecto que espero que pueda convencer. Pero concretando un poquito más, ¿cuál es esa propuesta para volver al Ayuntamiento de Zaragoza? Bueno, pues la propuesta es una propuesta que podríamos, evidentemente todavía no está cerrado el programa electoral, pero tiene tres claves fundamentales, ¿no? La primera clave es una gestión económica clara. En este momento las cuentas se está viendo que no son claras, ¿no? Es importante que un ayuntamiento como el de Zaragoza, que es el quinto más importante de España, pues tenga una gestión económica que no ofrezca ningún tipo de dudas, y luego una financiación también extra, ¿no? A la que actualmente tiene por parte del Gobierno de Aragón, por parte de la Diputación Provincial y por parte del Gobierno del Estado. Yo creo que ahí tenemos que ser reivindicativos a una mejor financiación porque la necesitamos los zaragozanos, y por contra una rebaja fiscal porque el IBI ha subido una barbaridad en los últimos años y eso también penaliza la actividad económica en la propia ciudad, ¿no? Yo creo que eso de ahora fraccionar en 12 mensualidades el pago de los impuestos municipales es un aviso de que van a subir, ¿no? Porque realmente... Y por otro lado, también un modelo de ciudad. La ciudad de Zaragoza
se ha crecido en base a la burbuja inmobiliaria, a la expansión urbanística. Ahora tenemos el barrio de Valdespartera sí que se ha llegado a consolidar, pero luego tenemos Arcosur, que está absolutamente fantasma, ¿no? Realmente esa no es la política urbanística que vamos a proponer, sino que vamos a dar protagonismo a los barrios. Y los barrios tienen que crecer por sí mismos, que la gente que vive en un barrio y se quiere quedar a vivir en un barrio, que se tenga que quedar allí, que no se tenga que ir a Arcosur, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer una política urbanística, que vamos a hacer propuestas también de adaptándose a los nuevos tiempos de energías renovables, de tratar que seamos más competitivos, ¿no? ¿Segunda línea del tranvía, sí o no? Pues la segunda línea del tranvía yo creo que hay que reflexionarla. Hay que reflexionarla. El tranvía no ha solucionado la movilidad en Zaragoza, sí que ha beneficiado a parte de la ciudad, pero en su globalidad la movilidad ha perdido, ¿no? Y la segunda línea del tranvía todavía no sabemos, no hay propuestas concretas, sí que se han encargado unos estudios por parte del Ayuntamiento, pero yo creo que en este tema tiene que haber un consenso político claro, o que los ciudadanos decidan en los pasos que hay que seguir dando, ¿no? Y luego, sobre todo, hay que mirar también mucho por el comercio muy castigado en nuestra ciudad, y que no pueden soportar obras de larga duración, y menos en estos tiempos, ¿no? Hay que buscar una solución en la que estemos todos de acuerdo, porque no puede ser que un tema tan importante como la movilidad pues genere un enfrentamiento político y ciudadano, ¿no? Hay que dar con una solución que todos estemos de acuerdo, y en ese sentido el Partido Aragonés va a buscar, ¿no? No queremos que esa segunda línea vaya a ser la solución de todo, ¿no? Ni lo que se ha planteado ahora por parte de Junta Aragonesista, de hacer una línea por encima del tren de cercanías y con un ancho diferente a la propia vía que existe actualmente. Yo creo que hay que buscar una solución integradora y, desde luego, poner soluciones, porque el tranvía es una buena infraestructura, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Pero sí que es verdad que ha generado una brecha en la ciudad que hay que darle solución, y se la daremos. Decía que no va a estar más de 8 años en ningún puesto institucional. Sí, yo creo que es un... Bueno, sea cual sea ese puesto. Sea cual sea. Yo creo que en 8 años da tiempo de sobra para que lo que uno personalmente pueda aportar al desarrollo de una institución pues se pueda llevar a cabo, ¿no? Es un mandato que no es un número inventado, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos tiene un mandato limitado de 8 años, ha habido muchos políticos que han asumido una limitación de mandato de 8 años, y yo creo que 8 años es una buena cifra. Yo creo que luego hay que dar paso y que otras personas aporten otras nuevas ideas, porque en la política hay que estar en permanente evolución, y uno pues también da de sí pues lo que puede dar en una institución, ¿no? Y después vuelta a su puesto de funcionario. Efectivamente, pues también puede ser un funcionario o otro reto institucional, pero que sea diferente. Yo creo que no podemos estar en la misma institución dando, pues o sea, yo creo que cuando ya uno tiene que dar en 8 años, yo creo que, insisto, es tiempo suficiente para aportar lo que uno quiera aportar, y a partir de ahí ya es un continuismo, ¿no? ¿Saben lo que se le viene encima, no? Porque estar en política en primera línea en estos momentos, a simple vista, no es nada apetecible, ¿no? Bueno, es un momento también muy interesante, ¿no? Y la verdad es que creo que es el momento de también pues de intentar pues bueno dar el paso, comprometerte. Yo llevo ahora estos 3 años en la Confederación, han sido un buen entrenamiento, porque realmente en la Confederación ha habido muchos frentes abiertos y muchos temas muy complejos, y bueno, hemos salido de ellos. Tenemos una Confederación saneada, no debemos nada, tenemos un buen presupuesto, hacemos inversiones y hemos ido saliendo a flote, ¿no? Y bueno, pues ese es el objetivo, el plantear pues un proyecto que, sobre todo, defendiendo la ideología y las ideas del Partido Aragonés, que yo creo que son fundamentales para esta tierra. Un partido que, a simple vista, quizás no está atravesando su mejor momento, ¿no? Desde fuera puede dar la sensación de cierta desunión, ¿no?, interna del partido. Bueno, yo creo que en este momento todos los partidos, y si hacemos un análisis que no nos va a dar, todos tienen en este momento un debate interno. Un debate interno de renovación, ¿no? Y en ese debate interno de renovación, pues bueno, es lógico pues que unos pues sean los que van a liderar esa renovación, y otros pues tienen que esperar, y en muchos casos pues se van de los partidos, ¿no? Pero yo creo que eso forma parte de la renovación, y yo creo que eso es positivo. Nuestro partido, además, eso lo hemos hecho de la forma más democrática posible, con unas elecciones primarias en las que Arturo Aliaga pues ganó la candidatura a la presidencia
pertenencia al Gobierno de Aragón y en mi caso pues al Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo creo que más limpio no ha podido ser, ¿no?, este proceso de renovación en el que seguimos transitando, y evidentemente pues es normal que haya tensiones en los partidos. Yo creo que también venimos de una época en la que mucha gente ha entrado en la política a profesionalizarse, a servirse de la política, y eso al final ha generado en los partidos un ambiente muy complicado, ¿no? Pero no es el caso ni de Arturo Aliaga ni el mío, y desde luego pues vamos a presentar un proyecto para cada uno para su ámbito, en mi caso para el Ayuntamiento de Zaragoza, y si los ciudadanos pues lo aceptan y apuestan por él, pues seguiremos adelante, y si no pues nos iremos a nuestro trabajo habitual. Vamos a ir terminando y lo vamos a hacer como siempre con música, con la música que elige el invitado de la entrevista. En este caso, esta ha sido su elección. Héroes de leyenda, héroes del silencio. Esta supongo que será la última gira, pero supongo que cuando la escucha le lleva tiempo atrás, ¿no? Sí, bueno, es una canción nostálgica, ¿no?, desde mi época de estudiante, y bueno, pues la verdad es que cuando me dijiste de elegir una canción favorita, la verdad es que es muy complicado, ¿eh? Pero bueno, esta me trae muy buenos recuerdos pues de esa época, y bueno, la verdad es que lo pasaba muy bien también en aquella época, y por eso pues os he dicho esta canción, ¿no? ¿Es nostálgico? ¿Sí? ¿Es nostálgico? No, es nostálgica esta canción en el sentido, cuando eliges una canción favorita, pues parece que te tiene que traer buenos recuerdos, ¿no? O tener alguna, pues bueno, pues algo especial, ¿no? Y porque evidentemente canciones me gustan muchas, ¿no? Pero esta quizás pues me ha parecido la más, pensándolo mucho, ¿no?, y comentándolo pues con mi familia, mis amigos, pues he pensado que esta era la que refleja más. Tendrá 20, 25 años, decíamos, todo tiempo de la universidad, ¿no? Seguro, estudiante de universidad. Sí, efectivamente. Javier de Pedro, un placer haberle tenido aquí un lunes en entrevista con. Gracias por haber venido. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Y también, como siempre, gracias, cómo no, a todos ustedes por habernos acompañado un lunes más. No se vayan, porque siguen en la mejor compañía, en la de la Televisión Autonómica de Aragón. Gracias. Buenas noches. Para escapar de su